Hay nombres que no solo se pronuncian, se sienten. Serena Williams, un nombre que hoy vibra en estadios enteros, que estremece a la historia del deporte, que late con cada golpe de raqueta, como si fuera el pulso de un tambor de guerra. Pero antes de convertirse en la emperatriz de las canchas, Serena fue simplemente una niña con un sueño y un padre con un plan. Richard no tenía títulos de entrenador, ni contactos en el mundo del tenis, pero tenía algo más valioso, la obsesión de un visionario. Él escribió un plan de 78 páginas, casi como si fuese un manifiesto, antes incluso de que sus hijas supieran sostener una raqueta. Ese plan era un mapa hacia la grandeza. Imaginen esto, un hombre común, en un barrio olvidado, convencido de que sus hijas serían las mejores tenistas del planeta. ¿Locura o profecía? Ahí estaban Venus Williams y Serena, dos pequeñas con trenzas y sonrisas tímidas, corriendo detrás de pelotas que parecían más grandes que sus manos. Cada saque, cada revés, era una declaración silenciosa. Aquí empieza algo grande. El tenis hasta entonces era un deporte elitista, un terreno reservado a clubes privados, a familias ricas y uniformes blancos impecables. Pero las hermanas Williams llegaban desde el asfalto, desde una cancha cercada con rejas oxidadas. Eran, literalmente, una irrupción en el sistema. Serena no jugaba para encajar, jugaba para conquistar, y aunque todavía era apenas una niña, había en su mirada algo inusual, una mezcla de inocencia y fuego. Ese fuego sería el mismo que incendiaría los récords, las estadísticas, los prejuicios y hasta las leyes no escritas del tenis. Y aquí quiero detenerme un segundo. Si alguna vez has sentido que el mundo te dice, no perteneces aquí, este documental es para ti. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta travesía, porque la historia de Serena Williams no es solo la historia de una atleta, es la historia de cómo alguien puede cambiar las reglas del juego para siempre. Pero claro, ningún sueño nace sin sombras, y lo que vendría después pondría a prueba a toda la familia Williams, porque crecer en Compton era jugar un partido contra la vida misma. ¿Estaban realmente preparadas para enfrentar un mundo que no quería verlas ganar? La infancia de Serena Williams no fue la típica postal de una niña prodigio, con entrenadores privados y canchas de césped. Fue más bien una partida de ajedrez contra la vida, donde cada movimiento era sobrevivir un día más. Richard Williams y Oracene Price, la madre de Serena, sabían que sus hijas tenían un talento extraordinario, pero también sabían que para proteger ese talento había que blindarlo del entorno. El barrio estaba marcado por la violencia de pandillas, balaceras que interrumpían los entrenamientos, vecinos que decían, el tenis no es para ustedes. Y sin embargo, Richard se plantaba firme como un director de orquesta en medio del caos. Levanten la cabeza, más fuerte, otra vez. Cada golpe de raqueta contra la pelota no era solo entrenamiento, era resistencia. Era un grito silencioso que decía, aquí estamos, aunque no quieran vernos. Imagínalo por un segundo. Niñas pequeñas aprendiendo a ignorar el sonido de disparos al fondo. Niñas que, en vez de videojuegos, tenían un régimen militar de entrenamientos. Niñas que entendieron desde muy temprano que, para alcanzar la cima, primero debían escapar de los muros invisibles de la pobreza y la discriminación. La escuela también era un campo minado. Serena no siempre encajaba. Había comentarios racistas, miradas de desdén. El tenis, después de todo, seguía siendo un deporte dominado por mujeres blancas de clase alta. Pero ahí estaba ella, una niña con trenzas, que ya soñaba con vestirse de grandeza. Oracene, su madre, fue un ancla emocional. Con firmeza, pero también con ternura, cuidó de que Serena nunca olvidara que su valor no dependía de lo que dijeran los demás. Tu piel es tu fuerza, tu historia es tu motor, tu juego hablará por ti. Y aquí hay algo curioso. Mientras otros niños soñaban con juguetes o bicicletas, Serena y Venus tenían un único deseo en común: levantar un trofeo de Grand Slam. Un deseo que parecía imposible, ridículo incluso, desde Compton. Pero, ¿qué es un sueño sino una forma de rebelión contra la realidad?
La infancia de Serena Williams fue un laboratorio de resiliencia, el lugar donde aprendió que la presión no era enemiga, sino aliada, donde entendió que las dificultades no apagan el fuego, lo convierten en incendio. Pero en toda historia de grandeza, siempre llega un momento de quiebre. Ese instante en el que la vida pregunta, ¿de verdad quieres esto? Y para Serena, esa pregunta llegó antes de lo esperado. En toda historia, llega un instante en el que el destino aprieta los dientes. Para Serena Williams, ese momento no se sintió como gloria, sino como prueba. Estaba a punto de enfrentarse no solo a rivales, sino a la maquinaria completa de un deporte que parecía decirle, tú no perteneces aquí. Los torneos juveniles eran un campo hostil. Serena, con apenas 10, 11, 12 años, ya era objeto de comentarios crueles. Demasiado fuerte, demasiado ruda. No juega como las demás palabras que sonaban como críticas, pero que en realidad eran confesiones disfrazadas de miedo, porque lo que no entendían era que Serena no había nacido para imitar el molde, sino para romperlo en mil pedazos. Pero el verdadero quiebre no fue en la cancha, fue en casa. Richard tomó una determinación radical: retirar a Serena y a Venus del circuito juvenil de tenis. Un escándalo. ¿Quién en su sano juicio apartaría a dos talentos extraordinarios de la competencia, justo cuando más necesitaban experiencia? La prensa lo tachó de loco. Los expertos lo llamaron irresponsable. Pero Richard veía lo que otros no. El mundo no estaba listo para ellas, y exponerlas demasiado pronto podría quebrarlas antes de florecer. Era un sacrificio, un salto de fe, un momento de quiebre donde la familia Williams tuvo que decidir: seguir el camino seguro que marcaban los demás o construir uno propio a riesgo de perderlo todo. Ese retiro forzado la transformó. Aprendió a esperar. Aprendió que la paciencia también es una forma de fuerza y que no siempre el camino más transitado lleva a la cima. A veces, el verdadero momento de quiebre no es cuando el cuerpo se rinde, sino cuando el alma decide si seguirá luchando. Serena decidió luchar, en silencio, lejos de reflectores, pero con una certeza grabada en la piel. Un día volvería y nadie podría ignorarla. Y vaya que llegó, porque lo que vendría después no era solo ascenso, era el inicio de una conquista que cambiaría la historia del tenis para siempre. La espera había terminado. Serena Williams entraba oficialmente al circuito profesional. No como una promesa, sino como una tormenta que estaba a punto de sacudir los cimientos del tenis. Al principio, muchos creyeron que sería solo la hermana menor de Venus, una sombra, un apéndice, una nota al pie en la historia que Venus ya estaba escribiendo. Pero muy pronto, Serena demostró que no estaba destinada a vivir en la sombra de nadie. En 1999, con apenas 17 años, Serena conquistó su primer US Open, derrotó a rivales consagradas, silenció a críticos y se convirtió en la primera jugadora afroamericana en ganar un Grand Slam desde Althea Gibson, en 1958. Ese momento no fue solo un título, fue un golpe contra décadas de exclusión. Fue el eco de una voz que decía: estamos aquí y no nos iremos. Pero esto era apenas el comienzo. Los 2000 fueron una era marcada por la Williams Mania. Venus y Serena no eran solo jugadoras, eran gladiadoras que llegaban a finales juntas, que se enfrentaban como hermanas y rivales, que reescribían la narrativa del deporte con cada saque. Era como ver a dos estrellas colisionar y crear un nuevo universo. Dos hermanas de Compton, dominando un deporte que nunca las quiso aceptar. Serena, sin embargo, empezó a destacar por algo más que su fuerza. Su estilo era un terremoto. Saques imparables, velocidad explosiva, una mentalidad de acero. Jugaba como si cada punto fuese una batalla épica. Y lo mejor es que parecía disfrutar el combate. Mientras otras jugadoras temían la presión, Serena se alimentaba de ella. Los momentos más críticos eran su escenario favorito. El match point era su gasolina. La grandeza no tardó en volverse rutina. Entre 2002 y 2003, Serena logró algo casi imposible: el llamado Serena Slam.
Ganó de manera consecutiva los 4 torneos de Grand Slam, US Open, Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Australia. No en un mismo año, pero sí de manera encadenada. Una hazaña reservada solo para los titanes del deporte. Piénsalo, una niña de Compton, dominando todos los escenarios del mundo. Y no solo era poder físico, era un símbolo. Cada vez que Serena pisaba una cancha, llevaba consigo la representación de millones de personas que jamás habían visto a alguien como ella en ese espacio. Una mujer negra, una mujer fuerte, una mujer que jugaba a su manera, sin pedir disculpas por ser diferente. Pero detrás del brillo había algo más profundo. Cada título era un recordatorio de los sacrificios de su familia. Cada trofeo llevaba grabado, invisible, el esfuerzo de Richard, de Oracene, de las canchas rotas en Compton, de las críticas soportadas en silencio. Esto no es solo mío, esto es de todos los que dijeron que no se podía, y lo hicimos. Serena había pasado de ser una promesa a ser el epicentro del tenis mundial, la reina indiscutible, la jugadora que nadie quería enfrentar. Pero incluso las reinas también caen. Y la historia de Serena estaba a punto de mostrar que la gloria nunca viene sin dolor, porque después del ascenso llegan las caídas que ponen a prueba si la grandeza es real o solo un espejismo. Porque incluso las leyendas sangran. La carrera de Serena no fue una línea recta hacia la cima. Fue una montaña rusa con picos gloriosos y descensos brutales. Las lesiones comenzaron a aparecer como fantasmas inoportunos. Rodillas que gritaban, tobillos que se doblaban, músculos que se resentían después de años de exigencia inhumana. El cuerpo que la había convertido en imparable también comenzó a cobrar factura. Pero no solo fue el cuerpo. El destino le jugó la carta más cruel. En 2003, justo después de su primer gran reinado, Serena perdió a su hermana Yetunde Price, asesinada en un tiroteo en Compton. Ese golpe fue más duro que cualquier derrota. El tenis se detuvo. La vida, literalmente, la obligó a pausar. ¿Cómo sigues adelante cuando el dolor te arranca el alma? Serena lo hizo a su manera, con silencio, con lucha interna, con un duelo que a veces se reflejaba en la cancha en forma de derrotas inesperadas. Hubo críticos que la dieron por acabada, titulares que decían, el final está cerca, pero lo que no entendían era que Serena estaba atravesando un túnel, y en el fondo de ese túnel, la luz aún la esperaba, y llegó la redención. 2011. Después de sufrir complicaciones médicas graves, incluyendo coágulos de sangre que casi le cuestan la vida, muchos pensaron que nunca volvería. Pero en lugar de retirarse, Serena regresó más fuerte. Era como si cada caída la templara en fuego. Como si la vida, en lugar de romperla, la estuviera forjando como acero indestructible. El renacer se tradujo en títulos. En 2012, Serena ganó Wimbledon, el US Open y el oro olímpico en Londres. Ese año no fue solo victoria deportiva, fue la prueba viviente de que las cicatrices pueden ser medallas invisibles. Y lo más increíble aún estaba por venir. En 2015, Serena volvió a encadenar otro Serena Slam. Una década después del primero, demostró que su reinado no era un destello pasajero. Era un imperio consolidado. Piensa en esto, la mayoría de los atletas brillan un par de años. Serena dominó durante 2 décadas, pero su mayor batalla no sería contra una rival, sino contra la maternidad. En 2017, ganó el Abierto de Australia, estando embarazada de 2 meses. Sí, escuchaste bien, una mujer gestando vida, derrotando al mundo entero. Sin embargo, el parto de su hija Olimpia casi le cuesta la vida por complicaciones médicas. Otra vez estuvo al borde del final y otra vez volvió. Cada caída fue un recordatorio, cada regreso una lección. La grandeza no se mide en cuántas veces ganas, sino en cuántas veces te levantas. Y así, entre trofeos y cicatrices, Serena construyó algo más grande que su carrera. Construyó un legado, porque los títulos se quedan en vitrinas, pero lo que ella sembró en millones de personas trasciende para siempre. Serena Williams no es solo una campeona, es una revolución con nombre propio.
En su carrera conquistó 23 títulos de Grand Slam, el récord absoluto en la era abierta. Superó lesiones, prejuicios, críticas, pérdidas, embarazos, y aún así siguió ganando. Pero más allá de los trofeos, Serena abrió puertas que parecían cerradas para siempre. Fue la voz de millones de mujeres negras que nunca habían visto a alguien como ellas dominando un deporte tan elitista. Fue la inspiración de madres, atletas, niñas y soñadores que entendieron que la fuerza no está en encajar, sino en ser uno mismo. La historia de Serena nos recuerda que el éxito verdadero no se mide en números, sino en el impacto que dejas en los demás. Porque cuando Serena entraba a una cancha, no lo hacía sola. Entraba con todo Compton, con la memoria de su hermana Yetunde, con el amor de Richard y Oraceni, con el rugido de quienes alguna vez fueron silenciados. Cada saque suyo era un mensaje. No me defines tú, me defino yo cada victoria. Una prueba de que no hay barreras imposibles, solo límites que aún no han sido rotos. Y lo más hermoso es que Serena nunca buscó ser perfecta, buscó ser auténtica. Mostró vulnerabilidad, lloró en la cancha, se enojó, se levantó, y esa humanidad fue lo que la convirtió en eterna. El legado de Serena Williams no termina en una cancha de tenis. Vive en cada niña que se atreve a soñar con ser diferente, en cada atleta que entiende que la grandeza no es ganar siempre, sino nunca rendirse, en cada uno de nosotros cuando decidimos dar ese paso extra, aunque todo parezca perdido. Porque al final, Serena nos enseñó que la cancha más difícil no está hecha de cemento o césped, está dentro de nosotros, y que la única forma de ganarla es creyendo en el fuego que llevamos dentro. Serena Williams cambió las reglas del tenis, pero lo más importante, cambió las reglas de lo que significa ser imparable. Si esta historia te inspiró, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje donde cada semana celebramos a quienes se atreven a desafiar lo imposible.